En el momento en que dejé mi cuerpo, me di cuenta de que ninguno de nosotros tiene realmente el control. Vi el sistema, los patrones, el diseño detrás de cada coincidencia. Mi nombre es Daniele Divers y el 7 de enero de 2025 morí durante 11 minutos después de una rara reacción alérgica durante una sesión de terapia de masaje. Lo que vi durante esos 11 minutos fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Jesús me encontró allí. No solo me mostró la otra vida, me mostró cómo toda nuestra vida está orquestada con mayor precisión de lo que pensamos, y lo que me dijo sobre el control me cambió para siempre. No tenía idea de que una simple visita al spa me llevaría a la eternidad. Ese día, 7 de enero de 2025, había programado un masaje para descomprimirme del estrés navideño. No estaba enferma, no estaba débil y no tenía idea de que mi cuerpo había desarrollado una alergia grave a un nuevo aceite que estaban usando, una mezcla de aceites esenciales que acababan de introducir. El terapeuta lo frotó sobre mis hombros y, en cuestión de minutos, sentí que algo extraño sucedía en mi pecho. Mi respiración se volvió superficial, mis labios hormiguearon y luego llegó la oscuridad. Pero no era oscuridad como cerrar los ojos. Era algo más, algo sagrado que comenzaba. Recuerdo que me desplomé hacia adelante y el terapeuta me llamó por mi nombre, Daniele, Daniele, ¿estás bien? Todo se volvió eco. El sonido de su voz se estiró como un caramelo, lento y distorsionado. Luego sentí que mi cuerpo caía, pero curiosamente no sentí dolor. Me acabo de ir. Mi conciencia se escapó como la niebla que deja una botella. Fue el último momento ordinario de mi vida. Lo extraño de la muerte es que no te das cuenta inmediatamente de lo que ha sucedido. Al principio pensé que simplemente me había desmayado. Pero entonces me di cuenta de que estaba de pie, o más bien flotando, justo encima de la camilla de masaje. Pude ver mi cuerpo tendido allí, con el rostro pálido y los ojos entreabiertos. El terapeuta había retrocedido en estado de shock y alguien del pasillo entró corriendo con un teléfono en la mano gritando, «Llame al 911». Nada de eso me asustó. No hubo pánico ni resistencia. Era como si simplemente me hubiera desabrochado la cremallera de mi piel. Pero lo que pasó después me tomó por sorpresa. El aire a mi alrededor empezó a brillar, como calor que se eleva del asfalto. Podía sentir vibraciones, no sonido, sino sensación. Las paredes de la habitación comenzaron a disolverse en la luz. No iba a subir ni a salir, estaba yendo hacia adentro, como si me arrastraran a través de los pliegues de algo cósmico, antiguo e inteligente. Entonces lo sentí, una atracción, como la gravedad, pero más profunda, no física, sino espiritual, y supe, sin saberlo, que iba a algún lugar que importaba. No había miedo, solo asombro. Podía ver mi cuerpo desde arriba, pero no me sentía triste por ello. Se sentía como un vehículo que había estacionado por última vez. Me quedé mirando a los paramédicos comenzar la RCP y recuerdo haber pensado, se están esforzando tanto. Ni siquiera saben que ya me he ido. Me sentí arrastrado hacia arriba, pero no había cielo. Era más como si el aire mismo se hubiera convertido en un río en movimiento. Floté en él sin esfuerzo, como si me llevara una corriente hecha de memoria, emoción y conciencia. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras me movía, comencé a escuchar pensamientos, no los míos, los de todos. Podía escuchar a mi esposo orar en el trabajo. Podía sentir la repentina ansiedad de mi hija en la escuela, aunque no sabía por qué. Incluso sentí la oración de una desconocida, una anciana en el autobús, que susurraba, «Señor, ayuda a quien te necesita en este momento». Estaba conectado con todo eso. Yo fui parte de eso. Y entonces apareció la luz. No como una linterna o un rayo. Esta luz estaba viva, consciente, poderosa. Me conocía. La luz no solo brilló, llamó. No usó palabras, solía saber. Y en el momento en que respondí, simplemente por estar dispuesto,
fui arrastrado hacia eso como una ola que te arrastra de regreso al mar. Esperaba que el cielo fuera como nubes y puertas doradas, pero eso no fue lo que vi. Crucé hacia lo que ahora entiendo como el centro del conocimiento. Era un reino más allá de las emociones, más allá de las palabras, más allá del pensamiento. No solo sentía paz, me había convertido en paz. No solo estaba rodeada de amor, yo era amor. Y no estaba solo. Comenzaron a aparecer formas de luz, no humanas ni angelicales como las imaginamos, sino puras, inteligentes, que irradian alegría. Uno de ellos se volvió hacia mí, aunque no tenía rostro, y me proyectó una sola idea: has llegado temprano, pero la visita tiene un propósito. Entonces lo vi, no se necesitó presentación. Jesús. Él no se acercó. Se volvió presente, como sintonizar una radio y de repente escuchar la frecuencia perfecta. Y supe que había entrado en el mundo real y que todo lo anterior había sido una sombra. Al principio no dijo nada, solo me miró, a través de mí. Y cada cosa rota que había enterrado, cada mentira que me dije a mí mismo, cada secreto que pensé que me hacía indigno, fue recibido con un amor tan puro que no podía soportarlo. Pero él me levantó. Cuando finalmente habló, las primeras palabras fueron: déjame mostrarte cómo ha sido guiada tu vida. Siempre escuchas a la gente hablar sobre el túnel cuando describen experiencias cercanas a la muerte, pero en lo que entré no fue solo un túnel. Era una sinfonía viva. Me empujaban suave pero irresistiblemente a través de lo que parecían corrientes de música, color y recuerdos. Cada capa que pasé vibró con diferentes emociones. Algunos sintieron un profundo dolor, otros sintieron pura alegría. No me movía por el espacio, me movía a través de la frecuencia. Me estaban sintonizando, ajustando, como una radio sintonizada en el canal espiritual exacto al que pertenecía. Y lo más extraño, podía sentir otras almas, como la mía, moviéndose a mi lado en sus propios túneles. No fue aterrador, era íntimo, como si todos estuviéramos siendo llevados al lugar donde comenzaría nuestra próxima asignación. Entonces sucedió algo extraordinario. Pasé a través de una capa que irradiaba pura paz. El sonido en ese espacio no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, ni música, ni canto, sino más bien un eco de la verdad, una vibración que me conocía y me abrazaba con ternura. Recuerdo haber pensado: este lugar me ama. Fue entonces cuando me di cuenta de que este túnel no me llevaba a ninguna parte. Me estaba preparando. Cada vez que atravesaba una capa, un trozo de miedo terrenal se disolvía. Queda la duda. La vergüenza se derritió. Me estaban desnudando, no de manera violenta, sino como si me quitaran ropa vieja y pesada que no sabías que habías usado toda tu vida. Al final de este túnel, algo esperaba, algo, alguien. El final del túnel no era una pared ni una puerta. Era un velo, fino, radiante y casi consciente. Al acercarme a él, instintivamente supe que no podía transmitir nada falso a través de él. Cada mentira que me había dicho a mí mismo, cada máscara que usé en la vida, no podían pasar. Pero no tenía miedo. Este velo no fue un castigo, era un filtro. La energía que desprendía era como pura quietud pero alerta, como si estuviera esperando a que yo decidiera. Hice una pausa y en esa pausa vi todo lo que tenía miedo de afrontar. Las veces que no perdoné, las veces que juzgué, pero también las veces que amé, las veces que seguí adelante cuando nadie me veía. El velo respondió a mi honestidad, no a mi perfección, mi honestidad. Y luego, sin ningún esfuerzo, pasé. Ojalá pudiera describir lo que se sintió al otro lado. El tiempo no existía. La luz no vino de una dirección, estaba en todas partes. Pero esto no era solo luz, era conciencia. El aire tenía intención. El suelo vibraba de amor. Y entonces lo sentí. Una presencia. No apareció del cielo. No estaba montando nubes. Él simplemente lo era. Jesús.
No vi a un hombre en túnica, vi un ser hecho de amor y, sin embargo, inequívocamente él. En el momento en que me di cuenta de quién era, no pude evitarlo. Mi espíritu lloró. No porque tuviera miedo, sino porque nunca me había sentido tan conocida. Jesús no me habló como hablamos aquí en la tierra. No necesitaba mover sus labios. Sus pensamientos se derramaron en los míos como un río que fluye hacia una taza vacía. Lo primero que me dijo fue esto: nunca tuviste que esforzarte tanto para ser amado. Y eso me rompió. Floté, si es que esa palabra encaja, en lo que ahora llamo el reino del pensamiento. Era como estar dentro de una mente divina. Cada pregunta que alguna vez había hecho, cada miedo que había enterrado, estaban ahí, expuestos, visibles. Y Jesús caminó conmigo a través de todos ellos, no como un juez, sino como un maestro que nunca había apartado su rostro. Se me mostró que mis pensamientos no eran solo ideas, eran fuerzas. Cada creencia negativa que tenía sobre mí mismo creaba sombras. Cada vez que perdoné a alguien, la luz hizo retroceder esas sombras. Me dijo: lo que piensas, te conviertes. Lo que crees, lo construyes. Y en este lugar quedó muy claro: nuestras mentes no se detienen cuando morimos, se expanden. Y cada pensamiento que llevamos en la tierra tenía un peso espiritual aquí. Vi cómo algunos pensamientos me habían mantenido prisionero, como creía que no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente fuerte. Jesús puso su mano sobre mi espíritu y susurró: esos nunca fueron tuyos para llevarlos. Y así, se fueron. Entendí que este reino es donde las almas vienen a recordar, recuerdan quiénes son, quiénes han sido siempre y qué están destinadas a ser. Luego, Jesús me guió a un lugar que no parecía una habitación, sino más bien una extensión abierta de inteligencia. Flotando a nuestro alrededor había lo que parecían libros brillantes, millones de ellos. Algunas brillantes, otras tenues, otras pulsando como el latido de un corazón. Aquí es donde se guardan los planes de vida, afirmó. Cada libro era el plano de un alma, no una lista de instrucciones rígidas, sino un mapa. Los aprendidos están llenos de caminos posibles. No puedes tomarlos todos, pero siempre te empujan hacia aquellos que se alinean con tu mayor crecimiento. Me entregó uno. Supe al instante que era mío. Cuando lo abrí, escenas de mi vida florecieron a nuestro alrededor en una luz holográfica: mi nacimiento, mi primer desamor, incluso pequeños momentos como la bondad que una vez mostré a un extraño estaban allí. Me mostró partes de mi vida que aún no había vivido, no en detalle, pero sí en energía. Aún puedo tomar decisiones, caminos que aún puedo tomar. Entonces Jesús dijo algo que nunca olvidaré: el libre albedrío es real, pero también lo es el destino. Tú elegiste este viaje conmigo antes de nacer, y encajó. Esta vida no es un castigo, es una asociación. No vinimos a la tierra para ser perfectos, vinimos a recordar nuestra luz a través de la oscuridad, a crear incluso en el caos, a elegir el amor una y otra vez. No sentí miedo, solo asombro, porque finalmente entendí que mi vida no era aleatoria. Era sagrado. No parecía un hombre ni un ser. El que encontré a continuación era algo más allá de toda definición, una presencia, inteligente y antigua, tejida enteramente con lo que parecían hilos dorados de luz viva. No hablé con mi boca, simplemente entendí y él me entendió. Este era el arquitecto, el que supervisó los planos del alma, el que ayudó a dar forma al destino en niveles que ningún lenguaje humano podría describir. No era Dios, pero era de Dios, un emisario divino. Me mostró algo que me dejó sin aliento: mis acuerdos previos a la encarnación. Elegiste más de lo que recuerdas, dijo, no en sonido sino en sensación. De repente se me mostró un enorme mapa en espiral hecho de recuerdos que aún no había creado. Había lugares, personas y eventos que siempre había asumido que eran aleatorios: un accidente automovilístico al que sobreviví a los 17 años,
Una universidad a la que nunca postulé pero que terminé asistiendo de todos modos. Un aborto espontáneo que nunca entendí, todos estaban programados. Usted y su consejo espiritual estuvieron de acuerdo con estos puntos, dijo. La tierra no es un castigo, es un permiso. Permiso para aprender, para levantarse, para caer y para recordar quién eres. Me abrumó. Entonces, ¿qué pasa con el dolor? Pregunté, todavía sin palabras. Me mostró algo que me hizo llorar. No sabía que un alma podía llorar. El dolor tuvo efectos fractales, ondas que se convirtieron en fortalezas, compasión y sabiduría que de otro modo nunca habría desarrollado. Cada desamor dio origen a una rama, cada fracaso creó una raíz. Cuanto más profundas son las raíces, mayor es la floración. Y entonces sentí que se acercaba. La atmósfera cambió, el amor, conocimiento puro e infinito, inundó el espacio. Jesús había llegado. No caí de rodillas porque no tenía rodillas, pero si las tuviera, me habría desplomado a sus pies. Él no era solo luz, no era solo un hombre, él era todas las cosas a la vez. Jesús estuvo ante mí en una forma que no puedo explicar. Cada célula de su ser irradiaba paz, justicia, eternidad y una verdad aterradora. Era como estar frente al centro de una galaxia, pero siendo completamente vista, completamente amada. Isabella, dijo. La forma en que dijo mi nombre no fue como un sonido, fue como si me conocieran. Toda mi vida se repitió en ese único nombre. Toda mi vergüenza, mi alegría, mis secretos, mis sueños, todo estaba dentro de su voz y él no me miró con juicio. Me miró con absoluta comprensión. No hubo ninguna parte de mí que lo sorprendiera, nada de lo que yo había hecho le hizo estremecerse. Estás exactamente donde necesitaba que estuvieras, me dijo. Empecé a llorar. No sé si las almas pueden llorar, pero algo dentro de mí se abrió. No hice lo suficiente, susurré. Perdí mucho tiempo. Y Jesús sonrió, no con burla ni con lástima, sino con bondad. Estás midiendo tu impacto con la escala equivocada. Levantó la mano y de repente pude ver momentos que había olvidado hacía mucho tiempo. Momentos en los que había sonreído a extraños, momentos en los que había perdonado en silencio, momentos en los que había elegido la paz cuando quería venganza. Esos momentos habían cambiado las cosas en el mundo invisible. Había hecho más de lo que creía. Extendió la mano, no físicamente, sino enérgicamente, y me abrazó. En ese momento, me di cuenta de que esto no era un sueño. Esto no fue una metáfora. Esto fue real. Más real de lo que la tierra jamás había sentido. Jesús no perdió el tiempo. En el momento en que nuestra energía se alineó, él comenzó a mostrarme escenas, fragmentos de mi vida que pensé que eran coincidencias, sin sentido o incluso errores. Pero cada uno brillaba con un propósito oculto. Un vuelo perdido que una vez maldije en realidad me salvó de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una amistad que se vino abajo me había protegido del enredo espiritual. Un negocio fallido por el que lloré me había redirigido hacia un trabajo que curaba a otros de maneras que nunca vi. Nada es aleatorio, dijo Jesús, sino que todo depende de tu respuesta. Eso me afectó mucho. Vi cómo nos dan configuraciones como fichas de dominó alineadas en espíritu, pero si caen, esa es nuestra elección. No somos robots, somos coautores. Te dieron libertad dentro de un marco, explicó, y cuando lo olvidaste, te envié recordatorios, sueños, señales, susurros e incluso desamor. Pregunté sobre las personas que sufren profundamente, aquellas que nunca parecen tener un respiro. ¿Están siendo castigados? Su rostro se volvió solemne. No, pero algunas almas vienen a la tierra con misiones muy difíciles. Algunas vienen a romper ciclos, otras vienen a llevar luz a la oscuridad. La tierra es el reino más desafiante de la creación y el más gratificante. Luego me mostró mi propia línea de tiempo nuevamente.
Esta vez vi desvíos, momentos en los que no escuché a la intuición, momentos en los que el miedo se apoderó de mi camino. Y, sin embargo, incluso entonces, él trabajó en torno a ellos, los redirigió, los reconstruyó y les volvió a ofrecer oportunidades. Nadie cae tan bajo que yo no pueda restaurarlo. Todo el tiempo había pensado que estaba manejando mi vida solo, pero Jesús estaba allí, no como un titiritero, sino como un GPS, rastreándome suavemente cada vez que me perdía. Lo que me mostró a continuación fue impactante. Jesús hizo un nuevo gesto y el espacio a nuestro alrededor cambió. De repente me encontraba flotando sobre la tierra, no físicamente, sino espiritualmente, y lo que vi parecía una enorme red, una red energética que rodeaba todo el planeta. Latía y brillaba como una red viva. Esto, dijo Jesús, es la red de la conciencia. Conecta todas las cosas, personas, pensamientos, líneas de tiempo. Cada persona tenía un hilo. Algunos hilos eran tenues y enredados, otros eran brillantes, fluidos, interconectados. ¿La diferencia? Conciencia. La mayoría de las personas estaban atrapadas en patrones inconscientes, repitiendo los mismos ciclos emocionales sin saber por qué. Entonces vi algo más oscuro. Secciones de la red estaban bloqueadas, casi enfermas, energía negra, espesa, lenta, asfixiante. Estos son los sistemas de manipulación, dijo, la adicción, la codicia, el odio, el miedo. Se alimentan de la ceguera espiritual. Vi cómo la humanidad estaba siendo influenciada, no por una fuerza, sino por múltiples, algunas espirituales, otras humanas y publicidad, medios de comunicación, tecnología. No fue neutral, estaba programando a la gente en ciclos de desesperación. El libre albedrío existe, dijo Jesús, pero muchos viven como hipnotizados. Luego me mostró algo que nunca olvidaré, el poder de un alma despierta. Cuando una persona se vuelve consciente, cuando elige la verdad, el amor y la fe en lugar del miedo, se enciende como una bengala en la red. Su energía atravesó la niebla, liberando a otros sin que ellos lo supieran. La luz no solo te libera, dijo, sino que debilita la ilusión de todos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estamos viviendo vidas. Estamos participando en una guerra espiritual por la conciencia. Jesús me guió a través de lo que parecía una galería de pensamientos, sí, pensamientos. Era un espacio donde cada pensamiento humano, pasado y presente, era visible en su forma. Cuando entramos, vi corrientes de energía fluyendo por el aire como hilos. Cada uno brilla o se apaga, según su naturaleza. Algunos eran retorcidos y caóticos, los que sentí provenían del miedo o del odio. Otros brillaban con una armonía dorada, provenían del amor, la bondad y la fe. Lo toqué. Recuerdos que nunca había tenido en esta vida me invadieron. No fue un déjà vu, era conocimiento previo a la vida. Me vi a mí mismo como un alma sentada con guías y ancianos, trazando una experiencia humana, eligiendo la tierra, eligiendo padres e incluso eligiendo pruebas. Y no fue forzado, todo estuvo acordado. Los contratos no se trataban de sufrimiento, se trataba de crecimiento. Una de mis cláusulas decía algo así como, enfrentaremos la traición en la tercera década para aprender a perdonar incondicionalmente. Me di cuenta de que se refería a la relación que me había aplastado cuando tenía 30 años. Pensé que me habían maldecido, pero me inscribí y sobreviví. Me había vuelto más fuerte. Otra cláusula decía, experimentará el silencio de Dios para recordar la fe no basada en la emoción. Lloré. Le había suplicado a Dios durante esos años de silencio. Pensé que me habían abandonado, pero había pedido ese silencio para recordar la verdad más allá de los sentimientos. Dios nunca se había ido, estaba cumpliendo el acuerdo. Entonces Jesús se volvió hacia mí y dijo, muchos lloran pensando que los he abandonado, sin darse cuenta de que están en medio de un contrato que eligieron seguir creciendo. No todo está destinado, pero los momentos cruciales, las encrucijadas,
están entretejidos. No somos títeres, sino socios en una coreografía divina. Incluso nuestros retrasos, me mostró, están escritos con misericordia. La oración no es mendigar, dijo Jesús. Está activando la alineación. Agitó su mano y vi cómo se ve realmente la oración desde esta dimensión. Cada vez que alguien ora sinceramente, ya sea con palabras, pensamientos o lágrimas, una onda de luz brota de él. La onda recorre reinos, afecta la materia, mueve corrientes espirituales y, sobre todo, conecta. Algunas oraciones parecían rayos, enfocados, firmes y nítidos. Otros fueron caóticos, poco entusiastas, distraídos, pero incluso esos tuvieron cierto impacto. Ninguna oración queda completamente sin respuesta. Es solo que la efectividad depende de la alineación que hay detrás. Luego me mostró oraciones que nunca se pronunciaban en voz alta, sino que se mantenían en el interior como un susurro. Estos tenían un poder tremendo porque fueron forjados en el horno del dolor. Eran crudos, reales. El cielo responde a ese tipo de vulnerabilidad. Entonces Jesús reveló algo que me abrumó. Vi ángeles colocados alrededor de la tierra, no flotando al azar, sino estacionados como respondedores divinos. Su movimiento fue activado por la oración. Algunos permanecieron quietos durante años, esperando una orden del corazón de un humano. Otros se desplazaron rápidamente a través de continentes, atraídos por una sola súplica desesperada. «Ayúdame». Y luego me dijo, el problema no es que la oración sea débil, es que mi pueblo ha olvidado cuánta autoridad les he dado. Nunca debimos orar como mendigos. Debíamos orar como hijos e hijas. Vi intercesores, abuelas, prisioneros, niños, cambiando la trayectoria de las naciones con oraciones susurradas. Sus nombres eran desconocidos en la tierra, pero ardían como estrellas en el cielo. Cuando oras, no estás hablando al aire. Estás emitiendo un protocolo espiritual, una frecuencia, una ley, y esa ley viaja más allá de las dimensiones. Jesús se acercó y dijo, el enemigo teme una cosa por encima de todo, un ser humano que sabe orar con fe e identidad. Nunca volveré a orar igual. Jesús se volvió hacia mí y por un momento vi la tierra a través de sus ojos. Pero no era solo un planeta, era una red, una simulación, un campo de entrenamiento para almas. Vi gente caminando por las calles, trabajando, durmiendo, pero muchos de ellos estaban oscuros, no eran malos, solo dormían. Su luz se había atenuado bajo capas de distracción, miedo y olvido. Y luego dijo algo que me sorprendió, la mayoría vive en bucles, no en vidas. Me mostró cómo se forman estos bucles, un niño no se siente amado, por lo que crece hasta convertirse en un adulto que busca constantemente aprobación. Una persona falla una vez y comienza un ciclo de autosabotaje. Estos bucles no son un castigo, son invitaciones. Pero si nunca los reconocemos, se convierten en jaulas. Luego me mostró el mío. Vi cómo seguía repitiendo el mismo guión emocional, complacer a la gente, evitar conflictos, temer el rechazo. Pensé que estaba tomando decisiones, pero en realidad estaba respondiendo a viejas programaciones, viejas heridas. No estaba llevando mi vida, estaba reaccionando a eso. Jesús puso su mano, su luz, sobre mi pecho. Tu libre albedrío es real, dijo, pero la voluntad no despierta sigue siendo esclavitud. No me estaba regañando. Él me estaba liberando. Vi cómo incluso los creyentes bien intencionados entran en piloto automático espiritual, repitiendo versículos sin encarnación, orando sin presencia, amando sin profundidad. Y vi cómo les robaba su poder divino. Luego vino la parte más aleccionadora. Jesús me mostró que el enemigo no necesita destruir a la gente, solo distraerla. Si puedes mantener a alguien demasiado ocupado, demasiado enojado o demasiado asustado, no necesitas controlarlo. Caminarán solos en círculos. Lloré, no solo por mí, sino por todos nosotros.
Entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Jesús estaba ante mí, con los ojos llenos de galaxias, pero sentí que se formaba una pregunta, no dicha en voz alta, sino resonando en mi alma, ¿volverás? No me obligó, no me rogó, pero me dio plena conciencia de ambos caminos, permanecer en ese reino o regresar a mi cuerpo físico roto. Miré hacia abajo y vi la tierra como un cristal giratorio. Podía ver a mi hermana llorando en la sala de espera del hospital, a mi padre paseando de un lado a otro, a mi amigo enviándome mensajes de texto con chistes, sin saber que estaba inconsciente. Sentí que el amor tiraba de mí en ambas direcciones. ¿Por qué darme la opción? Yo pregunté. Su respuesta resonó en cada célula de mí, porque el amor nunca obliga, sino que invita. Me mostró el efecto dominó de mi vida si regresaba. Conversaciones que tendría. Una mujer que decidiría no quitarse la vida después de escuchar mi historia. Un niño que oraría por primera vez después de ver mi entrevista. Y, sin embargo, también me mostró paz, alegría y una belleza indescriptible si me quedaba. Pero él dijo amablemente, tu historia no ha terminado. Luego extendió la mano. Dentro había un pergamino, no de papel, sino hecho de luz. Él lo colocó en mí. Esta es tu misión. La recordarás, no de una vez, sino en pedazos. Pero sentirás cómo se desarrolla. Fue entonces cuando dije sí, no con palabras, sino con todo mi ser. El regreso no fue fácil. La gente habla de la belleza de volver a la vida, pero nadie habla del dolor. Había tocado la paz eterna. Había sentido el amor en su forma más pura y ahora estaba siendo apretujado nuevamente entre la carne, los nervios y el dolor. Lo primero que sentí fue frío. Luego presión en mi pecho. Una enfermera gritando. Pitido. Mis ojos se abrieron lo suficiente para ver luces fluorescentes blancas. Quería gritar, pero tenía la garganta en carne viva. No podía hablar. Los médicos dijeron que había codificado durante casi 8 minutos. Había estado fuera el tiempo suficiente para sufrir daños permanentes, pero no fue así. Sin lesión cerebral ni traumatismo cardíaco. Lo llamaron un milagro. Sabía que no era solo un evento médico, fue una tarea. Durante las siguientes semanas, comencé a escribir todo lo que recordaba, no solo las visiones, sino también el sentimiento de ese reino. E incluso ahora, fragmentos de ello regresan a mí en momentos extraños, cuando rezo, cuando me siento quieto, cuando sueño. Siento el pergamino dentro de mí y ahora veo a las personas de manera diferente. Veo el modelo divino detrás de su dolor. Veo ángeles moviéndose en los hospitales. Siento cuando una oración realmente se escucha y cuando es solo ruido. El velo nunca volvió a cerrarse completamente para mí. Por eso tenía que compartir esto con ustedes, porque cada uno de nosotros somos parte de esto. Cada oración que susurras, cada elección que haces, cada miedo que superas, importa. No solo estás viviendo, estás entrenando. No solo estás sobreviviendo, sino que te estás convirtiendo en algo. Y nunca estás solo en esto. Mi nombre es Isabella James y este es mi testimonio. Cuando desperté en el hospital, mi cuerpo se sentía como de piedra. Las enfermeras me dijeron que había estado fuera por casi 8 minutos. Sin daño cerebral, sin complicaciones. Acabo de regresar como si alguien hubiera presionado el currículum en una realidad en pausa. Pero por dentro todo era diferente. Ya no temo a la muerte. Ya no persigo el control. Ahora entiendo que lo que llamamos vida es solo la mitad visible de algo mucho más grande, algo divino, estructurado e intencional. Jesús me mostró que nuestras vidas no son aleatorias. Cada emoción, cada relación, incluso nuestro dolor, todo importa en el modelo espiritual que co-creamos con Dios. La ilusión de control tuvo que morir en mí antes de que finalmente pudiera vivir. Por eso comparto esto, no para convencerte, sino para invitarte.
Tu vida es conocida. Tu camino no es invisible. Estás siendo guiado, incluso en silencio. Así que por favor escuchen más profundamente. Ora como si el cielo te escuchara. Amar como tu alma es eterno, porque lo es.